Dios nuestro Señor quiere llenarnos, hermanos, de su misericordia, de su paz, de su gozo, este año que estamos estrenando. Nuestro Señor es bueno y nos conceda ser edificados con su palabra, no solamente los domingos, sino que diariamente estemos buscando al Señor en su palabra. El título de la predicación para hoy lo tenemos en pantalla, y si hay algo que yo quisiera que recordáramos al salir, además de lo que podamos pescar durante la predicación, es esto: persiste en Cristo Jesús. Es decir, permanece en Él, búscalo intencionalmente, procura su compañía, permanece en Él. Está pendiente de lo que Cristo tiene para ti. Y hay una razón especial en esta mañana que quiero compartir, y la tenemos en el subtítulo. Dice: los tiempos peligrosos han llegado. En otras palabras, Cristo Jesús es nuestra vida. Nuestra vida está escondida en Cristo, está en sus manos. Y por esa simple razón necesitamos persistir en Él, permanecer en Él, buscarlo, tener comunión estrecha con Él, procurar una relación íntima con Él. Pero hoy en día se vuelve esto un asunto de vital importancia, porque los tiempos peligrosos han llegado. Oremos, hermanos. Bendito Señor, gracias te damos por tu palabra, porque en tu infinita sabiduría has dejado tu voluntad escrita, las intenciones de tu corazón para con nosotros, y en ella encontramos todo lo que necesitamos para vivir en paz, para vivir conforme a ti, conforme a tu carácter. Y encontramos también advertencias importantes que queremos escuchar y queremos vivir, poner en práctica, y también para guiar a otros, Señor, hacia ti. Te rogamos que abras nuestro corazón, que podamos ser llenos de tu luz, para que el entendimiento de tu palabra sea nuestro gozo, y poder salir de aquí animados, exhortados, sabiendo que tú estás con nosotros, confiando plenamente en ti, Señor. Queremos persistir en ti, permanecer en ti, buscarte, anhelar esa relación estrecha contigo todos los días de nuestra vida, Señor. Concédenos eso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 13. Dice así, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento,
réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vamos al versículo 1 que nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de dos cosas: los postreros días y los tiempos peligrosos. Y nos dice que debemos saber sobre esto. Es decir, no podemos ignorar, no debemos ignorar, debemos de saber. Es algo importante de saber, es algo urgente. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y antes de descubrir la razón por la cual esos tiempos son peligrosos, quisiera aclarar a qué se refiere Pablo con los postreros días y los tiempos peligrosos. Llanamente podemos decir que los postreros días no son días en el año 10.538. Los postreros días son estos días, nuestros días, como lo podemos entender en las Escrituras. Hay algunas referencias que quiero compartir, como 1 de Pedro 1, 19 y 20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo Jesús fue manifestado hace cerca de 2000 años en los postreros tiempos. Ahí arranca esta expresión de los postreros días. Hebreos 1:12 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí todavía está más claro: los postreros días son estos. El Señor Jesucristo nos trajo palabra, nos trajo la verdad y la gracia hace cerca de 2000 años, y dice el autor de Hebreos: Dios nos ha hablado por el Hijo en estos postreros días. Un versículo último para esta referencia la encontramos en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Eso es a la primera cosa que se refiere el apóstol. Los postreros días es nuestra era, son nuestros días, estamos en ellos. Y nos dice que estos postreros días estarán llenos de tiempos peligrosos. Ahora, esa palabra peligrosos en realidad implica mucho más que el peligro que percibimos diariamente. Por ejemplo, esta cita en Mateo 8:28 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Esa palabra feroces que ven ahí es la misma palabra en griego que la palabra peligrosos que usa el apóstol. Entonces podríamos decir: en los postreros días vendrán tiempos feroces, feroces en gran manera. Y estamos en esos postreros días, hermanos.
son el escenario de esos tiempos peligrosos, de esos tiempos feroces. Y más nos vale saber eso, para estar prevenidos, para estar más cerca del Señor, para persistir en Cristo, para no alejarnos del Señor haciendo tonterías, despistados, desviados del camino. No, estamos en los postreros días. Los tiempos peligrosos están no iniciando, están casi en su plenitud. Entonces necesitamos persistir en Cristo. Necesitamos acercarnos a Él con toda intención, buscarlo, fortalecer nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él. Buscarlo en la palabra, buscarlo en oración, en la comunión unos con otros. No podemos darnos el lujo de vivir como si todo estuviera bien. Persiste en Cristo Jesús, porque los tiempos peligrosos, los tiempos feroces están ante nuestros ojos. ¿Cuál es la razón entonces de ese peligro? A partir del versículo 2, Pablo nos da esa razón. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Sin duda, esta lista presenta lo más horrible del carácter corrompido del corazón del hombre a causa de la presencia del pecado en el hombre. Sin duda, no hay punto sano en esta lista. La decadencia más profunda del carácter del hombre por el pecado de su corazón está representada en esta lista. Y ese tipo de hombres, dice el apóstol, estarán presentes en los postreros días. Un corazón corrompido por el pecado, un corazón entenebrecido por el pecado, un corazón en enemistad con Dios. En realidad, esta descripción de este tipo de hombres representa muy bien a los anticristos que leíamos hace un rato ahí en Juan. Imagínense por un momento que todas estas, diríamos, características están presentes en varios hombres a la vez. Y al final la envoltura es una apariencia de piedad. Qué terrible, ¿no? Por fuera, apariencia de piedad. Por dentro, la más horrible decadencia del carácter. Es lo que dice la lista, es lo que nos dice el pasaje. Tomaría demasiado tiempo, hermano, revisar cada uno de estos elementos y a lo mejor estas características pues no tendría mucho sentido porque bueno, son fáciles de entender. Alguien desobediente a los padres, pues alguien ingrato, alguien soberbio, vanaglorioso, pues entendemos en principio, pero me gustaría revisar algunas características de esta lista porque tienen una relación, en mi opinión, tienen una relación causa-efecto. Es decir, empieza por una cosa y se va desencadenando otra serie hasta llegar a otra y así sucesivamente hasta llegar al fondo. Y curiosamente, revisando el pasaje, estas cosas que quiero revisar empiezan todas con la letra A.
amadores de sí mismos, versículo 2, aborrecedores de lo bueno, versículo 3, amadores de los deleites más que de Dios, versículo 4, y apariencia de piedad, versículo 5. La primera característica de este tipo de hombres es que son amadores de sí mismos. Esto significa que para ellos lo más importante son ellos, a quien tienen que agradar, satisfacer, complacer es a ellos mismos. Lo que está primero, la prioridad de todo, son ellos mismos. De ahí se desprenden una serie de cosas que Dios aborrece, que tenemos en el versículo: avaricia, vanagloria, soberbia, blasfemia, desobediencia, ingratitud, impiedad. Yo me amo a mí mismo, lo más importante soy yo. De ahí en adelante no me importa nada. No le tengo que agradecer nada a nadie porque yo soy lo más importante. Yo mismo soy quien me sustenta. Ese es el pensamiento de los hombres amadores de sí mismos. Se vanaglorían en ellos, en sus logros, en sus alcances. Terrible, ¿no? Pero esto los lleva hasta un punto que yo le llamo un escalón intermedio en esa decadencia. Versículo 3 nos dice que son aborrecedores de lo bueno. Y esa expresión, aborrecedores de lo bueno, es una hostilidad contra la virtud, una hostilidad contra lo bueno, contra las cosas buenas. Hermanos, aborrecer lo bueno, por definición, es estar en contra de Dios. Porque Dios es quien define lo bueno. O dicho de otra manera, no hay cosa buena que sea contraria al carácter de Dios. No podríamos decir esto es muy bueno y que eso muy bueno según nosotros fuera contrario a los atributos de Dios. Entonces todo lo que nosotros conocemos o definimos como bueno es aquello que está en completa armonía con el carácter de nuestro Dios. Y estos hombres aborrecen todo eso. Eso se parece a Dios porque lo aborrezco. Aborrecedores de lo bueno. Tiempos peligrosos, hermanos. Tiempos peligrosos. Y el apóstol Juan dice, ustedes ya habían oído que viene el anticristo. Bueno, pues hoy ya hay muchos anticristos en el mundo porque son los últimos tiempos. Todo para estos hombres es desechable, lo aborrecen porque tiene que ver con Dios. Y a partir de este punto, según esta lista, ya no hay vuelta atrás. El versículo 4 nos presenta, por un lado, la raíz y por otro lado, la consecuencia de todo lo demás. Por eso decía yo la relación causa-efecto, porque el versículo 4 dice que ellos son amadores de los deleites más que de Dios. En otras palabras, Dios pasa a un segundo o tercer plano. No ocupa el primer lugar ni en los pensamientos, ni en los afectos, ni en el corazón, ni en las prioridades de estos hombres. Dios está muy lejos de su primer pensamiento, porque ellos aman más los deleites que a Dios. Para ellos, el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, no tiene ningún sentido. No aplica. Ellos aman más los deleites que a Dios. Para ellos es más importante los deleites temporales, los deleites efímeros del pecado. Para ellos eso es su verdadero tesoro. Dios ha quedado fuera de su vida, literalmente. Vete formando esa imagen de ese hombre de los tiempos postreros.
un hombre que se ama a sí mismo, que aborrece lo bueno, que ama más los deleites que a Dios. Cuando amamos algo más que a Dios, estamos hablando de idolatría. Estamos hablando de desprecio a Dios. Dios no puede ser desplazado, hermanos. Dios no puede estar en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Somos llamados como hijos suyos a amarlo con todo nuestro ser, por encima de todo, por encima de todo. Así las cosas, entonces, estos hombres amadores de sí mismos aborrecen lo bueno, aman los deleites más que a Dios, y por otro lado ignoran que la verdadera fuente del deleite y del verdadero gozo precisamente está en Dios. Lo ignoran, y si lo saben, lo rechazan. Han rechazado a Dios, son corruptos de entendimiento y están reprobados en cuanto a la fe, como lo dice el versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Janes y Jambres, según la tradición judía, son los nombres de aquellos hechiceros, aquellos magos que podían hacer lo que hacía Moisés con la vara, que si Moisés echaba su vara en la tierra y se convertía en una serpiente, ellos también podían hacer eso. La tradición judía rescata sus nombres y al parecer son correctos porque Pablo los nombra así directamente. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, es decir, estos hombres de estas características, resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. En otras palabras, son hombres que habiendo conocido la verdad, la han rechazado. No es que la ignoraran, no es que nadie les hubiera hablado, no es que no supieran, no, la conocieron y la rechazaron. Se oponen a ella, resisten a la verdad, dice la Biblia. Es estar en contra a sabiendas de que es la verdad. En otras palabras, estos hombres son apóstatas, han rechazado la fe. Sin embargo, y aquí quiero que pongamos todavía más atención, hermanos, estos hombres, al haber conocido la verdad, al saber cómo es la vida de los que conocemos la verdad, conocen la forma de vida del creyente genuino y procuran engañarlo haciéndose pasar por creyentes, hablando con las mismas expresiones, usando las mismas frases, las mismas palabras, actuando de manera similar, pero solo fingiendo, engañando. El versículo 5 nos dice que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Apariencia de piedad. Eso es lo que los vuelve muy peligrosos. Ahí radica el peligro de estos días. A simple vista parecen hombres piadosos, parecen gente llena de una devoción a Dios, hablan como verdaderos creyentes, pueden interpretar el papel de hombres de Dios casi a la perfección. Parecen ser personas que aman a Dios, que se deleitan en las cosas de Dios, que lo buscan con toda intención, que se gozan en la verdad, pero solo es apariencia. El peligro consiste en que ante nuestros ojos parecerán cristianos devotos, pero todo será mentira. Por dentro de esa envoltura de piedad, el verdadero carácter de estos hombres es amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios, hombres implacables, soberbios, vanagloriosos, sin templanza,
Solo tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y la niegan no en el sentido de que no crean en ella, la niegan en el sentido de rechazar la piedad. Todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con la devoción a Dios, ellos lo rechazan, renuncian a ello, aunque por fuera aparentan ser piadosos. El verdadero problema, hermanos, es que este tipo de hombres ha estado presente en la iglesia a través de los años. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, evítalos. Y como sabemos, el apóstol allá en el libro de Hechos dice, me voy, ya no me van a ver, pero tienen que estar velando por la iglesia, por el rebaño que Dios les concedió. Porque después de mi partida, les decía Pablo a los ancianos de Éfeso, yo sé que van a entrar lobos rapaces. Y dentro de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Ese es el verdadero peligro. ¿Y cómo podemos hacer frente a esto? Persistiendo en Cristo, permaneciendo fieles a la sana doctrina de Cristo, conociendo su palabra, empapándonos de su palabra para conocer la verdad y poder descubrir la mentira cuando sea momento. No hay otra manera, porque tienen apariencia de piedad. Los vamos a ver y parecen creyentes como nosotros, parecen hermanos en Cristo. Y cuando nosotros actuamos descuidadamente y cuando nos alejamos de la palabra y dejamos que se llene de polvo en lugar de leerla, será muy fácil ser engañados. Porque vendrán con apariencia de piedad y nos hablarán cosas dulces al oído y podemos caer en el error, hermanos. Persiste en Cristo Jesús. Ese es el mensaje. Ese es el antídoto. Porque Pablo no le dice a Timoteo, predícales para ver si... No, le dice, evítalos, evítalos. Esa palabra evítalos significa apartarse con horror. Es decir, no tengas nada que ver con ellos. Ya están reprobados en cuanto a la fe, porque han rechazado la fe. Han rechazado la verdad, son apóstatas. Evítalos, apártate con horror de ellos. En otras palabras, no hay remedio para ellos, como lo vemos en el versículo 9. Dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Janes y Jambres, que también, según la tradición judía, ellos salieron con el pueblo de Israel cuando después de las plagas, ya ven que dice la escritura, que salió una multitud con ellos que no era israelita. Entonces la tradición dice que Janes y Jambres venían, pero se hacían pasar como quien ya creía en Dios, pero no era cierto. Su insensatez fue manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. En un momento dado van a ser descubiertos, pero en el ínter estarán haciendo mucho daño. Versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mientras estén en operación, seguirán buscando, procurando engañar al creyente. Y la manera de estar prevenidos, la manera de defendernos, no es pelea física, es una guerra espiritual, hermano. Una guerra espiritual en donde la palabra de Dios tiene que venir a morar en abundancia en nuestro corazón. Una guerra espiritual en donde nuestra oración tiene que ser continua delante de nuestro Señor. Una lucha espiritual en donde la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, podamos ponérnosla para hacer frente a todo esto. Estos hombres, dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y hay una gran diferencia entre otro grupo de hombres que ya vimos en el capítulo pasado. Hay una gran diferencia en lo que debemos hacer nosotros como creyentes
Porque hay gente que simplemente está engañada. Ha creído errores doctrinales. Incluso puede que haya creído mentiras. Pero estos hombres del capítulo 3, estos son los engañadores. Los que a sabiendas de lo que están haciendo, aborreciendo lo bueno, aborreciendo a Dios, quieren engañar. Pero los que pueden caer en ese error, los que pueden ser engañados, tienen todavía esperanzas. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Para ir cerrando, hermanos, vamos capítulo 2, versículos 24 y 25, dice: porque el siervo del Señor, es decir, cualquiera de nosotros, hermanos, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si recuerdas, en el capítulo 2, estas personas han sido engañadas por doctrinas falsas, erróneas, pero los que están engañando en el capítulo 3 dice: a estos evítalos, de estos apártate con horror, porque ya ellos no tienen remedio. En este pasaje vemos cómo Dios en su misericordia todavía quiere y puede tener misericordia. La verdad del Evangelio todavía es poderoso para dar fruto en el corazón de las personas. Hermano, tú y yo necesitamos compartir el Evangelio. No sabemos quién puede estar en uno o en otro papel, si con apariencia de piedad o no, pero nuestro trabajo es persistir en Cristo, en su Evangelio, y compartirlo, y quizá Dios quiera concederles que se arrepientan para conocer la verdad. A unos y a otros. Nosotros no podemos decir estos 3, 4, 5 son apariencia de piedad y no podemos saberlo. Pero tenemos que estar alertas sabiendo que esto está pasando, que esto está ocurriendo. No podemos estar en la ignorancia. Entonces, hermanos, estamos en los postreros días y los tiempos peligrosos están en marcha. Para estar preparados, para estar vigilantes, necesitamos atender esta exhortación que nos da Pablo en el versículo 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Eso es la doctrina, eso es la sana doctrina. Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es lo que nos toca: persistir, permanecer, buscar a Cristo, buscar su palabra, retener la sana doctrina de las sagradas escrituras, hacerlas nuestras, que moren en abundancia en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro día a día, porque sólo así podremos descubrir la mentira, el engaño, el error. Persistir, como les digo, significa permanecer, estar firmes, y en este caso, según este pasaje, en la sana doctrina de las sagradas escrituras, las cuales nos llevan a la salvación en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad, solamente Cristo, solo Cristo, hermano. Nos corresponde, para terminar, obedecer también allá en el capítulo 2, versículo 15, este versículo que ya consideramos en su momento y que nos toca a todos: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En suma, debemos persistir en Cristo Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén.